Soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. Con este vídeo vamos a profundizar aún más en esta importante herramienta para el desarrollo de las técnicas de venta avanzadas y modernas, como son las técnicas de preguntas en profundidad, parte 3, y en su expresión de influir más con preguntas que con declaraciones. ¿Cuántas veces hemos pensado sobre el hecho de lo bueno que sería en el mundo de los negocios que nosotros, los comerciales, tuviéramos un sistema por el cual no tuviera que ser yo, el comercial, sino el propio el cliente, el que expresase aquello, en especial sus necesidades, que si las expresase él como cliente, habría quedado automáticamente convencido de la existencia de esa necesidad por él expresada? Pues si no lo expresa él, tendría que ser yo el que se lo dijera, con la pérdida de efectividad que ello conlleva. Porque cuando yo le digo al cliente cuáles son sus necesidades, sus intereses, el cliente piensa que, claro, este comercial me lo está diciendo porque me quiere vender algo en línea con lo que él dice que a mí me ocurre o que yo tengo. Pues bien, sí, existe ese sistema fantástico que nos va a permitir conseguir que sea el cliente el que me diga aquello que si no me lo dice él, seré yo el que tendré que decírselo, con la pérdida de eficacia que ello significaría. ¿Y cuál es ese sistema? El sistema es provocar su propio autoindoctrinamiento. ¿Y qué es autoindoctrinamiento? Indoctrinamiento. Indoctrinamiento, persuadir a alguien de que acepte una idea, sugiriéndosela y mostrándosela como verdadera. Repetir, inculcar, sugerir una idea o creencia a alguien para persuadirle de aceptarla. Autoindoctrinamiento es lo mismo, pero haciéndolo uno mismo, consigo mismo. La técnica de preguntas trata de provocar en el cliente su propio autoindoctrinamiento, pero de una forma ética, verdadera y sin engañarle. Vamos a desarrollar un interesante ejercicio a través del cual veremos cómo provocar el autoindoctrinamiento en el cliente. Técnica de preguntas: transforme las siguientes declaraciones en preguntas abiertas y neutrales simultáneamente, y lo más neutral que sea posible. Y de por cierto que las declaraciones que figuran a continuación corresponden a las preguntas que usted formule. Primera declaración: la casa es blanca. Aquí, conforme a lo indicado anteriormente, deberemos formular una pregunta abierta y neutral, y lo más neutral que sea posible, sabiendo que necesariamente la respuesta va a ser: la casa es blanca. Pregunta que provoque la respuesta: la casa es blanca. Pues la pregunta siguiente: ¿de qué color es la casa? Pregunta abierta y neutral. Esta contestación cumple inicialmente lo exigido, ya que la pregunta es abierta y neutral, pero al introducir la palabra color en la formulación de la pregunta, como la respuesta incluye el tema color, ya la pregunta no es lo más neutral que sea posible, como estamos pidiendo al comienzo de este ejercicio. Entonces, otra pregunta que cumpla las dos normas. Pregunta: ¿cómo es la casa? Respuesta: la casa es blanca. Este ejercicio sobre técnica de preguntas
transforme las siguientes declaraciones en preguntas abiertas y neutrales es verdaderamente complejo y requiere pensamiento, concentración y elaboración. Por ello, marcaremos una pequeña pausa después de cada declaración para dar tiempo a que podamos pensar cuáles son las posibles preguntas a formular que cumplan las normas establecidas en este ejercicio. Después yo daré varias posibles planteamientos de preguntas correctas que podamos formular a cada declaración. Tomar este ejercicio como un magnífico entrenamiento sobre el que practicar cada uno de nosotros individualmente en nuestro tiempo privado. Segunda declaración. 2. Las preguntas abiertas y neutrales son difíciles de formular. La pregunta sería: ¿qué piensas de las preguntas? Tercera declaración. 3. No debemos vender orientados hacia el producto. Aquí hay varias posibilidades. Primera pregunta: ¿qué no debemos hacer? Segunda pregunta: ¿cuál es la regla de oro de la venta? Tercera pregunta: ¿cuáles son los errores típicos de la venta? Cuarta declaración. 4. Hay que emplear más preguntas abiertas y neutrales. Y la pregunta sería: ¿cómo obtener más información? Y otra pregunta: ¿cómo conocer mejor al cliente? Quinta declaración. 5. El vendedor siempre será insustituible. Pregunta: ¿cuál es el futuro de la venta? Otra pregunta: ¿cuándo desaparecerá la venta personal? Sexta declaración. 6. Para vender es imprescindible la información. Y la pregunta sería: ¿cuál es la importancia de saber preguntar? Y otra pregunta: ¿cuál es el valor de la información? Y una tercera pregunta: ¿qué factor es indispensable en la venta? Séptima declaración. 7. En la vida todos vendemos más o menos. La pregunta sería: ¿qué hacemos siempre? Y otra pregunta: ¿quién vende? Octava declaración. 8. Se debe de vender orientados hacia la situación del cliente. La pregunta: ¿cómo enfocar la venta? Otra pregunta: ¿cómo vender mejor? Novena declaración. 9. Todos tenemos un lugar para mejora. La pregunta: ¿por qué nos entrenamos? Otra pregunta: ¿quién es perfecto? Y una más: ¿qué opinas del desarrollo personal? Décima declaración. 10. Decir no es vender. Y la pregunta: ¿qué tenemos que decir para vender? Y otra pregunta: ¿qué opinas de lo dicho? Onceava declaración. 11. Vender es preguntar, saber preguntar. La pregunta: ¿por qué preguntas tanto? Otra pregunta: ¿cómo definirías la venta? Y otra pregunta más: ¿cómo vendes tanto hablando tan poco? 12ª declaración. 12. La motivación es la razón final del comportamiento humano. Y la pregunta: ¿qué nos mueve? Otra: ¿qué hay detrás de los actos humanos? 13ª declaración. 13. Un lenguaje común en el equipo
mejora la comunicación. Y la pregunta, ¿cómo entendernos? Otra, ¿cuál es la clave para entendernos mejor? 14ª declaración, ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Pregunta, ¿por qué todos los integrantes del equipo son importantes? Y otra, ¿cómo depende un todo de sus partes? Y 15ª declaración, 15, del escuchar viene la sabiduría y del hablar el arrepentimiento. Pregunta, ¿por qué hablas tan poco? Otra pregunta, ¿por qué callas y observas? Y otra pregunta, ¿qué dicta la experiencia? Bien, un tanto complicado este ejercicio, ¿verdad? Pero merece la pena poder trabajar con estos conceptos de forma individual y particular, pues con ello podremos conseguir una herramienta extraordinaria por su utilidad en el mundo de los negocios. Pero atención, esto requiere entrenamiento. Si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis.